En Energía Ceci somos un equipo de profesionistas expertos en desarrollar soluciones a nuestros clientes por medio de la asesoría y la gestión de sus proyectos de generación de energía. En Energía Ceci somos un equipo multidisciplinario de profesionistas apasionados en desarrollar soluciones de gestión de energía eléctrica, apoyando a nuestros clientes a lograr un ahorro en la facturación de su consumo eléctrico.
Hola, mi nombre es Denise Valladares, formo parte del equipo de energía CESIN. Estamos aquí presentes con el ingeniero Eliud Benavides, quien también forma parte de la compañía. Ingeniero Eliud, cuéntenos un poquito sobre sus actividades que tiene con nosotros de la compañía. Con todo gusto, Denise. Básicamente lo que nosotros colaboramos en esta compañía es como negociador calificado, negociador técnico, referente a todas las instancias de gobierno relacionadas como el SENACE, CFE Transmisión, CFE Distribución. Ingeniero, cuéntenos un poquito más cuáles son las actividades que realiza un negociador técnico ante esas entidades de gobierno como es el SENACE, Comisión Federal. Básicamente nosotros realizamos estudios eléctricos, estudios técnicos que es lo que el SENACE requiere para poder determinar las características, los requerimientos de la infraestructura necesaria para ya sea conectar una planta de generación, interconectar o para conectar un centro de carga. En Energía CESIN ofrecemos el apoyo en la solución de proyectos como son dos tipos, la parte de la generación de energía y la parte de proyectos de carga, como es la ampliación de infraestructura eléctrica de nuestros clientes. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de proyectos en cuestiones de la gestión? Muy bien, Denise. Mira, básicamente la diferencia entre ambos es el tipo, como bien mencionas, también es el tipo de tecnología con el que se utilizan, ya sea para generar energía eléctrica o consumirla. Hablemos primero de los proyectos de generación. Un proyecto de generación básicamente está caracterizado por tú generar la energía eléctrica a través de un dispositivo o una tecnología. Puede ser una turbina de generación, puede ser una microturbina en dado caso, o también paneles solares, eólicos, etc. Eso sería básicamente la diferencia entre una carga. ¿A qué nos referimos con una carga? Una carga o ampliación de la infraestructura de nuestros clientes puede ser una maquiladora, una cuestión industrial que pretenda ampliar su subestación por requerimientos mismos de sus procesos, que vayan a haber nuevas líneas de producción, etc. Entonces también ellos, si tienen una demanda mayor a 1 megawatt de demanda contratada, tienen que realizar este proceso con el SENACE. Y también nosotros lo que les ayudamos es a guiarlos, ser su aliado en las entidades que les correspondan. Básicamente esas serían las diferencias. En Energía CESIN realizamos estudios técnicos. ¿Nos puedes comentar un poquito qué requerimientos necesita nuestro cliente para poder desarrollar y finalizar de manera satisfactoria sus proyectos? Sí, claro, Denise. Básicamente son 3 estudios en los cuales cada uno va a determinarse o va a ir cambiando los requerimientos. Primero empezamos con el estudio indicativo, en el cual la información requerida, la información técnica es sobre las características, modalidad y que va a referir la ampliación de la carga, en este caso una nueva carga o ya sea un generador. Después pasamos al estudio de impacto. Ahí también tenemos que saber la capacidad, el tipo de tecnología y modalidades. En ese estudio de impacto los requerimientos cambian, ya son más a fondo, donde de ser una ingeniería conceptual ya te están pidiendo ingenierías a detalle, y aparte te van a requerir unos modelos matemáticos lo que representen el comportamiento de este tipo de tecnología, si es el caso de una generación o tipo de una carga convencional o especial. Entonces, como verás, son diferentes requerimientos que se van pidiendo conforme van avanzando de estudio a estudio, para llegar al último, que es el estudio de instalaciones. En ese estudio de instalaciones se determina si es necesario construir o ampliar la infraestructura, ya sea de CFE Distribución o CFE Transmisión. Entonces, en ese estudio de instalaciones conocemos los costos aproximados de la infraestructura que bien mencionaba ahorita, o que se requiere para conectar esa nueva ampliación de la carga o proyecto de generación. Básicamente en CESIN hacemos todo somos su aliado, somos su interlocutor, somos su apoyo para irles paso a paso guiando en todo este proceso de gestión ante SENACE.
Ingeniero Eliud, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por esta aportación tan importante de información para nuestros clientes. Recuerda que en Energía CESI somos la solución en consultoría y gestión de energía eléctrica. Y tu aliado en energía. Contáctanos. En Energía CESI somos un equipo de profesionistas expertos en desarrollar soluciones a nuestros clientes por medio de la administración y gestión de sus proyectos de generación de energía. En Energía CESI somos un equipo de profesionistas expertos en desarrollar soluciones a nuestros clientes por medio de la asesoría y la gestión de sus proyectos de generación de energía.
En Energía CESI somos un equipo multidisciplinario de profesionistas apasionados en desarrollar soluciones de gestión de energía eléctrica, apoyando a nuestros clientes a lograr un ahorro en la facturación de su consumo eléctrico. Hola, mi nombre es Denise Valladares, formo parte del equipo de Energía CESI. Estamos aquí presentes con el ingeniero Eliud Benavides, quien también forma parte de la compañía. Ingeniero Eliud, cuéntenos un poquito sobre sus actividades que tiene con nosotros de la compañía. Con todo gusto, Denise. Básicamente lo que nosotros colaboramos en esta compañía es como negociador calificado, negociador técnico, referente a todas las instancias de gobierno relacionadas como el SENACE, CFE Transmisión, CFE Distribución. Ingeniero, cuéntenos un poquito más cuáles son las actividades que realiza un negociador técnico ante esas entidades de gobierno como es el SENACE, Comisión Federal. Básicamente nosotros realizamos estudios eléctricos, estudios técnicos que es lo que el SENACE requiere para poder determinar las características, los requerimientos de la infraestructura necesaria para ya sea conectar una planta de generación, interconectar o para conectar un centro de carga. En Energía CESI ofrecemos el apoyo en la solución de proyectos como son dos tipos, la parte de la generación de energía y la parte de proyectos de carga, como es la ampliación de infraestructura eléctrica de nuestros clientes. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de proyectos en cuestiones de la gestión? Muy bien, Denise. Mira, básicamente la diferencia entre ambos es el tipo, como bien mencionas, también es el tipo de tecnología con el que se utiliza, ya sea para generar energía eléctrica o consumirla. Hablemos primero de los proyectos de generación. Un proyecto de generación básicamente está caracterizado por tú generar la energía eléctrica a través de un dispositivo o una tecnología. Puede ser una turbina de generación, puede ser una microturbina en dado caso, o también paneles solares, eólicos, etc.
Eso sería básicamente la diferencia entre una carga. ¿A qué nos referimos con una carga? Una carga o ampliación de la infraestructura de nuestros clientes puede ser una maquiladora, una cuestión industrial que pretenda ampliar su subestación por requerimientos mismos de sus procesos, que vayan a haber nuevas líneas de producción, etc. Entonces también ellos, si tienen una demanda mayor a 1 megawatt de demanda contratada, tienen que realizar este proceso con el SENACE. Y también nosotros lo que les ayudamos es a guiarlos, ser su aliado en las entidades que les correspondan. Básicamente esas serían las diferencias. En Energía CESI realizamos estudios técnicos. ¿Nos puedes comentar un poquito qué requerimientos necesita nuestro cliente para poder desarrollar y finalizar de manera satisfactoria sus proyectos? Sí, claro, Denise. Básicamente son 3 estudios en los cuales cada uno va a determinarse o va a ir cambiando los requerimientos. Primero empezamos con el estudio indicativo, en el cual la información requerida, la información técnica es sobre las características, modalidad y que va a referir la ampliación de la carga, en este caso una nueva carga o ya sea un generador. Después pasamos al estudio de impacto. Ahí también tenemos que saber la capacidad, el tipo de tecnología y modalidades. En ese estudio de impacto los requerimientos cambian, ya son más a fondo, donde de ser una ingeniería conceptual ya te están pidiendo ingenierías a detalle, y aparte te van a requerir unos modelos matemáticos en lo que representen el comportamiento de este tipo de tecnología, si es el caso de una generación o tipo de una carga convencional o especial. Entonces, como verás, son diferentes requerimientos que se van pidiendo conforme van avanzando de estudio a estudio, para llegar al último, que es el estudio de instalaciones. En ese estudio de instalaciones se determina si es necesaria construir o ampliar la infraestructura, ya sea de CFE distribución o CFE transmisión. Entonces, en ese estudio de instalaciones conocemos los costos aproximados de la infraestructura que bien mencionado ahorita, o que se requiere para conectar esa nueva ampliación de la carga o proyecto de generación. Básicamente en CESI hacemos todo somos su aliado, somos su interlocutor, somos su apoyo para irles paso a paso guiando en todo este proceso de gestión ante el SENACE. Ingeniero Eliud, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por esta aportación tan importante de información para nuestros clientes. Recuerda que en Energía CESI somos la solución en consultoría y gestión de energía eléctrica. Y tu aliado en energía. Contáctanos. En Energía CESI somos un equipo de profesionistas expertos en desarrollar soluciones a nuestros clientes por medio de la administración y gestión de sus proyectos de generación de energía.